Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Empieza un nuevo Caldo de Cultivo aquí en Radio Inventada del Centro Cultural de España. Aprovechamos de saludar a todas las personas que nos han estado escuchando y a nuestra hermosísima comunidad que se va engrosando cada vez más. También a Fabián, que se encuentra en los controles. Y un saludo especial que me lo dijeron hace unos días en los comentarios de Spotify para Tichabel en Ecuador, porque también estamos en Ecuador. Hechas los saludos preliminares, les cuento que me acompañan en el estudio dos personas absolutamente maravillosas, una dupla sin igual, son como los Pimpinela del Centro Cultural de España, se sabe, ya siempre los vemos trabajando aquí. Están conmigo Ronnie y Tobal, que son los artífices y mentes maestras detrás de uno de los proyectos que nos tiene más contentos a nosotros aquí en el centro, que es la residencia Un Cuerpo en Expansión, que explora, entre otras cosas, los 40 años del VIH en Chile para la construcción de un archivo comunitario. Por supuesto que yo lo estoy explicando muy mal, pero para eso están mis amigos aquí presentes. ¿Cómo están, chiques? Hola. Hola. Muy bien. ¿Están bien? Sí, me gusta que estén bien. Y están bien porque ya llevamos... ¿Cuánto tiempo trabajando en el centro de la residencia? Desde abril. Han pasado un par de meses. Claro. ¿Ah? Sí. Ya estamos en la recta final de la residencia. Más no el archivo y todos los subproductos que se están generando. Exactamente. Entonces, para poner un poquito en contexto a todas las personas que nos escuchan y que son fanáticas de los procesos creativos y que por eso escuchan este maravilloso programa, díganlo en los comentarios, compártanlo y distribúyanlo. Cuéntenos un poquito en qué consiste esta residencia y cómo es que se fraguó para empezar este proyecto, que en el fondo ha sido un proyecto definitivamente de largo aliento. Ya, el proyecto partió, el año pasado, ideándose, un poco como también pensando que, claro, el año pasado, en el 2024, se cumplían los 40 años de que se aparece el VIH a nivel social en Chile. A través de la prensa se da a conocer como el primer caso de la persona que muere, y a raíz de eso, empezaron a surgir varias iniciativas, entre ellas hacer una especie de exposición visual que tuviera que pudiese recoger esos 40 años mediante distintas prácticas artísticas, movilizaciones, activismo, etcétera. Pero no se pudo llevar a cabo, y eso también como se pensó después como un proyecto donde tuviera una vinculación comunitaria. Es ahí cuando entra la postulación que hicimos para poder ser una de las residencias dentro del Centro Cultural de España. Y nada, ahí empezamos también como a trabajar en otras dimensiones, porque era como poder dar a conocer también como los distintos contextos que podía tener el trabajo en temas comunitarios sobre el VIH, contexto político, contexto social, cultural, etc. Todos miramos a Ronnie un momento así como que por si quería agregar algo, que en el fondo están en diálogo permanente. Sí, pensaba un poco más como en lo que fueron, o lo que pensamos como las actividades, como el poder conversar con otras personas como que también están viviendo con VIH, como poder lograr tener esos espacios y tener como esas actividades también, como nos emocionaba mucho al poder estar en la residencia y poder como crear y activar también lo que es el archivo y como todos estos espacios. La gracia de un proyecto de residencia es que no depende de sus productos finales, pero desde que vehicularon esta investigación y que en el fondo se fue proyectando primero como una exposición y después como una parrilla programática de vinculación comunitaria,
¿Cómo fue esa evolución? Más allá de como no tenemos este espacio para exponer, ¿cómo fue hacer esa traducción, ese cambio de giro para poder como relacionarlo? Y también, ¿qué descubrimiento vehiculó? Sí, es que pasa que, claro, como una de las razones por qué no se hizo la exposición fue básicamente porque las obras estaban. Solamente que, claro, el lugar donde la estábamos queriendo realizar esta expo finalmente no fue el propicio también. Y creo que también como esa idea de solamente hacer una muestra visual no ponía en contexto lo que realmente estaba de fondo, que son estos 40 años donde existe una diferencia como a medida que va pasando el tiempo, que no se iban a poder quedar fijadas en esta muestra. Y que sí lo permitía de repente el entrar en diálogo con las organizaciones, las personas, con el hecho de crear un archivo comunitario que ya no necesariamente está ahí hablando de una proyección visual sobre el trabajo, sino que también ahí entran como el tema como los afectos en el término de afectarse, de cómo van hilándose esos sentires finalmente como hacia cada una de las personas según las cosas que le tocaron vivir. Claro, y surgen, me imagino, narrativas más complejas, porque en el fondo no son narrativas desde un agente expositor, sino que es una lógica dialéctica, por así decirlo. Es decir, ustedes tienen que conversar con las comunidades con las que se están vinculando. Actualmente la residencia tiene, esto sí me lo sé, tiene como un montón de formas de establecer vínculos, que son los encuentros de diálogos virales, pero también tienen las recolecciones de archivos. Cuéntame un poquito así como la estructura de la residencia. Sí, empezamos como ideando estos espacios, estos lugares donde pudiésemos interactuar con las personas, como conversar, dialogar. Existieron estos como los diálogos virales. Qué gran nombre, la gente lo comenta. Sí. En este espacio fue súper interesante, también un espacio muy sensible. Conversamos con muchas personas de distintas áreas en distintos momentos. Lo que fue interesante es que durante la residencia quizás esperamos que se mantuvieran ciertas personas o que fuera aumentando, y en realidad fueron cambiando las personas, pero fue interesante porque eran conversaciones totalmente distintas, puntos de vista distintos que quizás no fueron como durante todo el tiempo, pero sí en momentos fueron muy interesantes y muy importantes de dialogar y de reconocer. Y los otros espacios también, como la revisión de archivos. También recibimos mucha información de distintos formatos. Tuvimos la posibilidad también de hacer nuestros propios registros de audio también acá, y eso ha tenido como mucho impacto. Y lo importante es que todo esto, al ser un archivo comunitario, como que no se queda acá, sino que siempre se va a ir transformando también, se va a ir como activando de cierta forma. Eso. Está bien interesante porque en el fondo se está convirtiendo también en un archivo multidisciplinar, es decir, tiene una temática que la aborda con ciertos lineamientos políticos, socioafectivos, científicos incluso, pero también tiene muchas formas, es decir, no es como solo la recolección de fotografía. Entiendo que también se han realizado talleres que han permitido construir, no es un archivo que solo recopila, sino que está generando cosas. ¿Cómo ha sido esa incorporación? Sí, eso ha estado interesante también, y bueno, era un poco como la gracia de poder trabajar la residencia desde ese como dimensión más integrativa, no sé si existe exploratoria. Claro, exploratoria con las comunidades, porque claro, como existe también como mucha información, o que cae mucho de la info que se entrega finalmente como en un tema muy biomédico, muy del tema del autocuidado, como de la educación sexual un poco como forzosa, en donde no se habla mucho del testimonio de la persona, por ejemplo, donde cómo esa persona también ha pasado por un montón de situaciones, y esas situaciones muchas veces son se trabajan de distintas maneras, ¿cachai? Como el tema del silencio, del resguardo, el tema de la identidad también, cómo mantener cierta, no sé, sensibilidad también, como con quien también está depositando esa confianza y ese testimonio, han sido claves, ¿cachai? Como el hecho de poder como
grabar, por ejemplo, los testimonios tiene que ver con no hacer un registro audiovisual, sino que un registro de audio finalmente te permite eso, poder como también conservar ciertos espacios de anonimato sin que sea exacto, impersonal. Y ahí también como que surgieron también la otra idea de generar espacios de encuentro, porque también si bien muchas de las personas se enmascan solo el tema de su diagnóstico o cómo lo hacen visible de cierta manera, también hay otros espacios que son necesarios, que tienen que ver con el intercambio de experiencias, y era un poco lo que permitían los talleres, que eran la idea de poder trabajar también en algunos oficios que tienen mucha relevancia también con la historia del VIH, que tiene que ver con el textil, que tiene que ver con el collage, que tiene que ver con la escritura, y ahora último con el tema de la autopublicación, que era el taller de fanzine que hicimos con Editorial Hambre. Qué interesante, porque en el fondo una cosa que parece tener un foco de análisis bastante puntual, que es la historia del VIH y sus implicancias sociales, también es una reflexión sobre las diferencias entre los cruces, las diferencias y las tensiones que existen entre el mundo privado y la cosa colectiva, porque evidentemente un desafío como la expansión del VIH en la población tiene que enfrentarse igual desde una dinámica colectiva, no puede ser solamente una cosa privada. ¿Cómo han visto que eso ha modificado la noción de archivo que ustedes tenían inicialmente cuando empezaron a fraguarlo? Ahí a mí, por ejemplo, lo que me pasa que a mí me quedó dando vuelta una vez que escuché a la Lu Núñez, que decía que, claro, como que finalmente el VIH es un tema social, como si no se aborda de la sociedad en su conjunto, finalmente es una tarea perdida. Y creo que eso también nos abrió espacio también a poder, como, si bien estamos trabajando en un tema que nos interesa mucho, la percepción que tienen las personas que viven con VIH, también hay otras personas que han acompañado también diagnósticos, que han sido, no sé, que han tenido parejas, etcétera, o que han perdido a alguien, ¿cachai? Que han sido familiares, etcétera. Como que esas personas también tienen un testimonio, guardan también una memoria sobre el VIH, y eso también es importante poder recogerlo, poder como mirarlo, poder también como tener ese espacio que yo creo que también merece también de ser como considerado dentro de un archivo sobre el VIH, no solamente las personas que viven con VIH, sino también personas que han acompañado procesos. Claro, y que en el fondo también debe ser clave para evitar los estigmas que existen en torno al VIH, como que en el fondo no es algo que pertenezca únicamente a las comunidades LGTB, ¿cachai? Como también tiene vínculos ni con la gente vinculada a los trabajos sexuales, es como, es efectivamente una experiencia colectiva, por así decirlo, en alguna dimensión, como... ¿Cómo han establecido esos diálogos también entre como agentes que no se visibilizan mucho dentro de la escena del VIH? Porque en el fondo, claro, uno tiende a recurrir siempre a los mismos tipos de testimonios. Y onda como... ¿Cómo ha sido incorporar esas cosas también en la exploración de archivo que está haciendo un cuerpo en expansión? Ha sido igual un proceso un poco difícil también, como integrarlo de cierta forma. También hemos aprendido durante el proceso cómo podemos hacerlo, con este llamado como a nuestros encuentros, como con las mismas experiencias, los mismos talleres. Como siento que en estos lugares y en estas instancias se ha dado como los espacios, y hemos conocido también como a estos distintos agentes y distintas personas que no se visibilizan tanto y que no están tan presentes, pero queremos como darle como este espacio y este momento de poder integrarse, de poder conocerles también, conversar y dialogar sobre lo que hayamos vivido, lo que haya pasado. Creo que en el fondo igual deben tener como relatos más o menos disímiles, pues como sí. Creo que hay como tensiones distintas, redes de apoyo que incluso pueden ser hasta menores que en las comunidades LGTB o no. ¿Cómo o sea, sí, ahí es interesante también, porque por ejemplo, no solamente como el tema como los contextos sociales son diferentes en cada una de las personas, no solamente se trata como un tema identitario o como, no sé, como el género de la persona que vive con VIH. O sea, dentro del archivo tuvimos también como la participación de mujeres, que también es
un tipo de archivo o testimonio o parte de la historia que ha sido muy invisibilizado dentro del... Si ya es invisibilizado el VIH como una temática de salud y de derechos humanos, también han sido las mujeres, ¿cachai? Porque socialmente se estigmatizó a un grupo de la población que tenía que ver con hombres homosexuales o hombres que tenían sexo con hombres, que eso Claro. era otra forma de decir bisexual o que le gusta otras cosas, etcétera. Pero en como ese tipo de testimonios también, cómo llegan, cómo finalmente es diferente la dimensión desde donde lo aborda una persona según su contexto, ¿cachai? Como una persona que no se vivió casada todo el tiempo y al final se da cuenta de que tiene VIH o fue diagnosticada con VIH, teniendo solamente sexo con su pareja, ¿cachai? Claro, Entonces, enfrenta una interseccionalidad que parecía no claro, y que no- corresponderle. Claro, y ese tipo de cosas como que finalmente entran como en otra dimensión también de cómo poder abordar esa sensibilidad de cómo poder como también darle espacio a esos relatos que son muy comunes también, ¿cachai? Como el tema, no sé, también como la transmisión vertical, ¿cachai? Que tiene que ver cuando las embarazadas dan a luz a su hijo o hija, finalmente se transmite ahí el VIH, no antes. Entonces como igual aquí en Chile, por ejemplo, hay una forma que se implementó hace mucho tiempo que tiene que ver con hacerle test de ELISA a las embarazadas como norma para poder detectar a tiempo y poder como frenar ahí el tema de la verticalidad del traspaso del virus. Oye, y en términos ya saliendo un poco de los contextos y acercándonos a las dimensiones plásticas de la exploración que ha tenido la residencia, ustedes están generando, me consta, como... No sé si muestras pop-up, pero como pequeños momentos donde la gente se acerca al centro y puede interactuar con texto, puede interactuar con obra, crea obra en los talleres y además una fantástica estructura que, ¿cómo la han nombrado? ¿Cómo la han bautizado? Y cuéntenme un poquito en qué consiste y como cuál es la finalidad de ese gran objeto que parece ser como uno de los monolitos de la residencia. Si se puede contar, si le tienen un apodo específico, todo se puede contar, no hay censura aquí. Sí, eso igual creo que no lo habíamos pensado, o yo no lo había pensado particularmente en que tuviera un nombre, porque también si bien es un espacio, es un lugar como que nos gusta o que queremos como activar en distintos espacios, en distintas áreas, que cada vez que se active o se presente sea muy distinto, como que también definirle un nombre o ponerle algo muy específico, siento que le quita ese interés de que cambie y se transforme todo el rato. Ya, pero describamos qué es, sí, porque... Sí, como que es una estructura que armamos, que es un cubo, tiene esta forma de cubo, se ideó pensando en esto mismo, como en esta... poder moverlo, poder interactuar con él y jugar un poco con lo que hemos recibido también, con el archivo, con lo que llega, que sea un poco eso, interactivo y que podamos trasladarlo y moverlo. Sí, el cubo finalmente que habla Rani. Nombre prototípico. Sí, que era como muy ya, bueno, de hecho ni siquiera es como le ponemos, creo como lo nombramos por lo que es un cubo de 3x3, ¿cachai? Que mide 3 metros, que se hizo con esas características como un dispositivo, claro, pues como de poder mostrar el archivo en distintos espacios. Y esos espacios tienen que ver también, pues como que el cubo también tiene que tener ciertas características. Un cubo de 3 metros no se puede llevar como instalado, como claro, aunque queráis. Y entonces tiene la capacidad de poder desmontarse y aparece como en ciertos espacios de un acto medio performativo también, como el hecho de tener que instalarlo, qué es lo que se va a mostrar dentro, que como dice Ronnie, tiene la capacidad o buscamos que siempre esté activado de manera diferente con el tema del archivo. O sea, el archivo finalmente no siempre está dentro de ese cubo, sino que a veces se activa con ciertos elementos del archivo para que sea como socializado de manera más performativa en el espacio público, en sitios culturales. En el fondo, la residencia está buscando voces que permitan articularse hacia afuera, como para un poco para socializar lo que hay y también para, supongo que, captar más información. ¿Cómo
¿cómo o qué tensiones enfrentan creativamente respecto a la expansión y al recogimiento de estos archivos que les van llegando? Porque en el fondo uno quiere archivar todo lo posible, pero también hay un límite ahí. Como, ¿cómo están seleccionando curatorialmente aquello que entra en el archivo? ¿Cómo están filtrando o no dejando fuera? Porque dudo que estén dejando cosas fuera, pero en el fondo, ¿cómo están encauzando aquello que está en una línea distinta? Porque los archivos tampoco son inocentes, es decir, como tienen un objetivo político, tienen no un sesgo, pero sí una intención editorial. ¿Cómo están operando para ver qué entra y qué sale? Yo creo que al ser un archivo comunitario, finalmente, claro, como que nos hicimos esta pregunta casi en un inicio, como en uno de los primeros encuentros que hicimos de manera pública. Y era también pensar qué era lo que íbamos a estar archivando. Y en eso creo que hubo mucha discordancia al final, como de decirnos como que no había un punto de acuerdo en qué cosas se dejaban y qué cosas no, ¿cachai? Como que tratamos de incluir todas las cosas posibles, porque sentíamos también que todas esas cosas que las personas podían llegar a entregar tenían que ver con una memoria, y esa memoria era como un poco también importante poder ponerla en valor. Entonces le hemos buscado espacio a todo, hasta, no sé, la esperma de vela de un candlelight, ¿cachai? Como tenemos todo ese tipo de elementos que finalmente igual se pueden ir hilando como narrativamente. Tenemos la idea como de la línea de tiempo, o de desdibujar la línea de tiempo, tratar de buscar como otras vías posibles, de armar como especies de narrativas o mapeos como a estos 40 años, no solamente como una forma lógica del 84 al 2024, sino que también como hay cosas que el mismo archivo nos ha ido entregando, que tiene que ver ciertas fechas, se repiten cierto tipo de actividades en ciertas épocas, aparecen en el diario, aparecen en no sé, en la novela de alguien. Entonces como que todos esos años o hitos finalmente se van como repitiendo de una manera poco cíclica, ¿cachai? Entonces como que también eso también era como lo entretenido de poder como abordarlo todo, porque nos daba como esta idea de expandir no solamente un cuerpo, una fecha, sino que también como un virus y la respuesta al virus, ¿cachai? Como tenía que ver como un poco con esa dimensión de no dejar nada fuera, porque en algún punto esto se iba a cruzar con otra cosa. Y que surgiera desde un lugar coral también, como en el fondo de todas esas voces con las que se están vinculando, ¿no? Sí, totalmente. Y también pensar como en este archivo, como entre eso de las cosas que se puedan estar o no, como que también no le dijimos no a nada, pero tenemos la fortuna de que el archivo también se ha ido llenando de mucho material digital, que lo interesante de esto es la forma en la que se puede reproducir o mostrar, y que nos ayuda como en este traslado del cubo, como que nos da muchas posibilidades de también transformarlo de cierta forma. Y en los mismos talleres que hicimos, los que trabajamos, parte de esos archivos se podían ir mezclando con lo que ya se tiene. Como, de hecho, todo eso es interesante el archivo, de tener la mayor parte que sea digital, es que siempre lo podemos estar mezclando de cierta forma con las mismas cosas que vayamos haciendo, y que se vaya transformando y se vaya expandiendo y se vaya creando como esta masa que llegue a muchos lugares y de ciertas maneras totalmente distintas. A propósito de reproducir y mostrar, cuéntenos un poquito como qué estrategias se están desarrollando creativamente para expandirlo. El cubo es una, claramente, que entiendo que circula por espacios de festivales, circula por espacios comunitarios, incluso puede aterrizar y hacerse ver en la vía pública. Pero ¿hacia dónde más quiere expandirse esta residencia? Tienen un proyecto digital, entiendo que tienen una plataforma ya a través de redes sociales, que la gente puede seguir, un cuerpo en expansión. ¿Qué están planeando y onda? ¿Qué les está pidiendo este archivo para salir de la gaveta y llegar hacia toda la comunidad en general? No solamente la comunidad que viva con VIH, sino que en el fondo la comunidad chilena e internacional. Sí, ciertas cosas que nos propusimos dentro de cuando empezamos el proyecto era, claro, como armar esta idea de una cartografía expandida,
como que tuviera también la posibilidad de poder ir como completándose en el camino, que fuera lo más maleable posible como para las personas que se integraban. Estamos pensando también en un archivo comunitario que no queremos que se detenga, sino que a pesar de que la residencia tiene fecha de término, la idea es que el archivo igual pueda seguir recolectando voces, ciertos documentos, archivos, lo que sea. El archivo es para Claro. toda la vida. Exacto, y también porque, o sea, otra de las cosas que nos gustaba de este proyecto era que el poder como acercarnos también, por ejemplo, a ciertas organizaciones que han sido clave en el proceso, por ejemplo, ya como siguiendo la idea que te decía anteriormente del Candlelight, que es como esta fecha conmemorativa sobre las personas que perdieron la vida a causa del VIH en etapa SIDA. Esta fundación es clave porque fueron una de las primeras que han mantenido como tradición finalmente el tema de la conmemoración, en donde se idearon ciertos elementos visuales. O sea, hay una lámpara que la ha ido acompañando todo el tiempo y que tiene una historia. Esa lámpara cuenta una historia y tiene un grado de performatividad cada vez que se activa esa lámpara, que es muy lindo. Y asimismo poder como conocer de primera fuente finalmente, como a través de la organización, cómo se han articulado, cómo van cuidando esa memoria, cómo son parte también de un patrimonio que muchas veces, claro, como para el común de la gente no se conoce. Entre los activistas o las organizaciones, claro, es muy probable que conozcan esa historia, conozcan esos archivos, pero nosotros queremos también que el archivo comunitario llegue a otros lados donde las personas comunes y corrientes no conocen la fundación, y que tenga donde llegar, donde hacer la consulta, donde poder como generar ese espacio de interés. Y por otra parte, la idea del archivo, aparte de este tema de las activaciones del dispositivo del archivo mismo, estamos pensando en generar una publicación que hasta ahora yo creo que va a ser una publicación digital. Todos son procesos, Sí, pero- Mecenas, si están por ahí también, este es el momento de contribuir y vincularse con el archivo. Se reciben propuestas, donaciones y apoyos. Sí, claro. O sea, obviamente todas las personas que estén dispuestas a colaborar con este proyecto, bienvenidas. Y sí tiene una ambición de poder ser una publicación. Sería muy lindo el hecho de poder como que quedara como fijado en papel, finalmente, por un tema de romántico igual, como con el material. No, pero tiene que ver con como hacer una especie de fotografía muy compleja de a donde hoy los ha llevado la investigación, porque este Claro. mismo archivo en 80 años es absolutamente diferente y debería enfrentar las problemáticas que aborda con lógica Sí. totalmente innovadoras en ese momento, supongo. Sí, igual eso también tiene que ver, el tema de la publicación también no es como por una cuestión como de, no sé, como de puro goce Ya, o gusto, sino Porque que, qué lindos son los libros. claro, sino que también es como un objeto. Siento que el libro siempre ha sido como un objeto de resistencia, sino como que viaja en el tiempo de una manera que no viaja en otro objeto. Claro, y otorga también ciertos espacios de legitimidad. Claro, y por otro lado también como, bueno, y esto también pensándolo como en el plano actual, sino como, o sea, como de América Latina, de cómo se ve como políticamente afectado por estos nuevos como políticas conservadoras, de ultraderechas, de todo este tipo del auge del mal, dilo. Claro, como es que en verdad es preocupante, y porque estamos viendo, por ejemplo, en América Latina, en Argentina, cómo recortaron los presupuestos a los tratamientos de las personas que viven con VIH. Eso es un daño no solamente a la persona, o sea, es un daño a los derechos humanos, es un daño que no le está haciendo esta persona a un grupo de la población que lo está viendo como grupo que está dispuesto a eliminar. Lo mismo pasó con Trump, con el recorte que se hizo, que mucho de ese dinero servía para que otros países pudiesen tener acceso a esos tratamientos. Entonces, en un escenario como el que tenemos hoy día en Chile, creo que también un poco como que puede servir de insumo para poder como educar a las personas, para que se entienda cuál es el avance, cuánto ha costado lograr lo que se tiene,
y también que esas memorias sean como fueron una punta de lanza que tiene que seguir como viajando siempre. Todos los derechos para las personas maricas, sobre todo, y disidentes, son derechos que una vez que se consiguen no es como que ya está todo bien. Hemos visto como nuestros derechos siempre se han visto afectados o han tenido o han querido, han osado Claro. hacernos retroceder, y ese tipo de cosas no se pueden permitir. Qué lindo pensar en el peso de un libro, ¿no? Que puede influir en el fondo hasta en cómo se van a desarrollar políticas, no para quizás el ahora, pero sí en el futuro. Entonces, el cubo, el libro, las plataformas digitales, sin duda se ha tratado de como una cosa transmedial, se está transformando en una cosa transmedial el archivo. ¿Y cómo hacen esas traducciones? Como porque en el fondo un esperma de vela no cabe en un libro. Claro. ¿Cachai? ¿Cómo ha sido el proceso de la construcción de un archivo que pueda circular por distintas plataformas? ¿Qué estrategias están enfrentando? Así como para hablar de procesos creativos en duro. Eso es como nos ha llevado a muchos lugares, también a muchas ideas quizás extravagantes o cosas que quizás no podamos abarcar, pero que estamos intentando poder hacerlo, porque también ese cubo nos da como muchas posibilidades y muchas veces imaginamos y pensamos en muchas cosas que podemos hacer, pero siempre logramos encontrar el centro según el espacio donde se vaya a mostrar o cómo se vaya a mostrar. La idea de los talleres también apareció un poco de estos encuentros, de estos diálogos, como que también pensamos en que en otros espacios podemos como conversar, dialogar, pero hacer algo en conjunto. Entonces ha sido como pensar también en las personas que se han unido a nosotros, que han trabajado con nosotros, cómo nos apoyamos entre todos y creamos como estos espacios, creamos como este archivo movible y de qué forma lo imaginamos y pensamos, como quizás lo que imaginamos lo podemos llegar a armar, llegar a hacer. Como nos enfrenta a muchos procesos de creatividad, pero también nos impulsa a seguir buscando otra forma y otra manera si alguna de esas no funciona. Sí, yo siento como también como lo que dice Ronnie, que es muy importante, porque el archivo mismo no ha ido como esa misma idea que te decía, como de que no deja nada afuera. Finalmente tampoco las ideas como que las hemos como desechado cuando una vez que salen, sino que quedan como guardadas. También fueron parte de... Claro, esta idea que no vamos a ejecutar es parte del archivo. Es un como, archivo de ideas. Claro, y claro, ahora no lo vamos a ejecutar, pero quizás, no sé, quién sabe que lo mismo, la misma idea de los testimonios, por ejemplo, que grabamos, tenemos no sé cuántas horas. O sea, si quisiéramos realmente como utilizar ese tipo de material, se puede ocupar de millones de formas. O sea, como estábamos pensando desde reproducirlo, así como muy libremente, que la gente pudiese reproducir esos testimonios, hasta, no sé, hemos pensado como hacer transcripciones, poder como darle también otro uso o manejar otros materiales, quizás también aparte del que quedó fijado. O sea, lo mismo los libros, lo mismo, no sé, los fanzines, lo mismo los collages, como todo lo que se produce finalmente, yo creo que no queda en una sola dimensión, sino que también como que pueden ir explorando otras posibilidades. Bueno, como han escuchado todos, se trata de un archivo que se expande, un archivo que articula, un archivo que sueña y un archivo que piensa más en las características de sus voces que solamente en sus materialidades, que lo encuentro realmente bonito porque finalmente es una verdadera respuesta a aquello que combate, que en el fondo es como el tema del VIH y cómo se instala de manera social, que se ha instalado desde un estigma y debería haber un cambio social. Con la misma lógica de la viralidad, como permitiendo conectar personas, dándole más voces. En una última ya reflexión de cierre, porque estamos llegando al final del capítulo, como ¿cuál es el sueño proyectivo que tienen con el archivo Cuerpo de Expansión, que ya claramente va más allá de sus gestores iniciales, sino que es un esfuerzo colectivo entre todas las personas que han logrado convocar? Como ¿hacia dónde está soñando expandirse Cuerpo de Expansión? Una de las ideas también, ¿no?, de lo que nos gustaría poder hacer es ir a salir un poco de Santiago también, irlo expandiendo como regiones, quizá
países latinoamericanos, y seguir expandiéndose e ir conversando, dialogando y reflexionando sobre este hecho, porque no afecta, si bien empezamos sobre los 40 años del VIH en Chile, no solamente acá está pasando, ha pasado en muchos otros lugares, y también es información que queremos recabar, que queremos encontrar, saber qué está pasando en otros lugares o cómo se ha transmitido todo esto, porque de un lugar empieza y de otros lados se mueve. Entonces, para nosotros es muy importante seguir reflexionando, dialogando y también bajando el estigma que hay sobre este tema, que se converse mucho más, que se dialogue mucho más. Bueno, y además contextualmente el VIH enfrenta desafíos como totalmente distintos, pues no es como en el fondo en un país que tenga desarrollado sistemas de terapia a uno que, por ejemplo, en el caso de Argentina, está experimentando que se le restrinja el uso de la terapia. Es como se conversa desde un lugar totalmente distinto. Sí. Y en tu caso, ¿hacia dónde crees que se está expandiendo y sueña? No, yo también me voy a plegar a las palabras de Ronnie, porque creo que es muy importante también tener esas voces. Por ejemplo, obviamente este proyecto ahora surge en Santiago, pero yo creo que lo estamos viendo y lo estamos proyectando como un trabajo de largo aliento, donde podamos salir a regiones a buscar como esos testimonios, porque obviamente la respuesta no es la misma en Santiago que no sé, en zonas más rurales o en ciudades más chicas donde toda la gente se conoce. O sea, el estigma ahí realmente es potente. Entonces llegar con un proyecto así creo que podría cambiar las cabezas de muchas personas, podría ser transformador, y por ahí va, así como en corto plazo, hacer eso posible. Y obviamente el mismo proyecto nos ha dado luces de que hay un interés afuera de nuestros compañeros latinoamericanos, como en querer como hacer estos cruces de experiencia, porque claro, como este proyecto de archivo hay muchos también en otros puntos, y es lindo cuando esos proyectos finalmente se pueden entrar en diálogo, porque realmente la experiencia situada finalmente hace diferencia el estar acá hoy día, que estar ayer en, no sé, en Lima, o estar en cualquier otro lado del mundo. Bueno, dicen que el audio viaja muy bien, así también que para todos quienes estén escuchando este podcast y quieran como vincularse con el proyecto, ¿cómo se puede acercar uno a Cuerpo en Expansión? ¿Cómo uno puede contribuir con el archivo? Dejemos ese último mensaje para que a la gente le quede en la cabeza, en la parte de más arriba de la memoria, y diga como, oye, tengo un testimonio que contar, tengo una historia, tengo un objeto, tengo una cosita que me gustaría hacerles llegar. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen abiertos hoy para poder vincularse con el proceso, ya no de la residencia, sino que del archivo construido en ella? Tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Un Cuerpo en Expansión. También tenemos el correo, que es uncuerpoenexpansión@gmail.com. Y en Instagram también tenemos un formulario de registro de obras. Como ahí la gente puede agregar como su obra, su archivo, y vamos a estar recibiéndolo durante todo el tiempo que tengamos el archivo disponible. Ad eternum. Sí. Se sigue expandiendo. Sí. Tiene que expandirse. Yo creo que hay muchas voces todavía que pueden ser contadas. Así que eso, animar a la gente a que pueda escribirnos. Somos personas bastante sensibles, así que podemos darle respuesta muy, no sé, como a medida que vayan llegando esas solicitudes o cosas que podríamos estar como atajando. Perfecto, ahí está la invitación. No solamente vayan a leer y explorar el archivo, formen parte de él, porque la construcción comunitaria es la que va a permitir que alcance las complejidades que tanto sus gestores como el Centro Cultural, que vehiculó parte de la residencia para su construcción, estamos esperando. Muchas gracias, chiques, por compartirnos sus procesos creativos, sus incertidumbres, sus preguntas y sus deseos. Nos vemos en el próximo Caldo de Cultivo. Chau, chau. Chau. Chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor,
Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.